Vatican News. Desde la Ciudad del Vaticano, informativo matutino. Un saludo cordial de Cecilia de Malac y de quien les habla, María Fernanda Bernasconi, con los demás integrantes de nuestra redacción. Estos son los titulares de nuestro informativo de hoy, sábado 13 de enero, memoria litúrgica, entre otros, de San Hilario, obispo de Poitiers y doctor de la Iglesia. No debemos esperar a ser perfectos para responder al Señor que nos llama, sino que hemos de escuchar su voz con el corazón abierto. Lo escribe el Papa Francisco en su cuenta oficial de Twitter, @Pontifex. Mañana, como cada segundo domingo después de la Epifanía del Señor, se celebrará la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado. Para esta ocasión, recordamos, el Santo Padre hizo público un mensaje titulado Acoger, proteger, promover e integrar a los emigrantes y refugiados. De hecho, mañana, domingo 14 de enero, a las 10 de la mañana en la Basílica Vaticana, el Papa Francisco presidirá la concelebración eucarística con motivo de esta Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado, y a mediodía rezará la oración mariana del Ángelus Dominical con los fieles y peregrinos que se darán cita en la plaza de San Pedro, deseosos de escuchar su comentario al Evangelio y de recibir su bendición apostólica. Y el lunes el pontífice iniciará su viaje apostólico a Chile y Perú. Desde Santiago de Chile y ante los ataques perpetrados contra la Iglesia, escucharemos las palabras del cardenal Ezzati, quien afirma que esperan al Papa Francisco con los brazos abiertos. El Santo Padre Francisco comenzó sus actividades públicas esta mañana a las 10, recibiendo en audiencia al cardenal Marc Ouellet, prefecto de la Congregación para los Obispos. A continuación, en audiencias separadas, el Papa recibió a Monseñor Claudio Cipolla, obispo de Padua en Italia, y al cardenal Dominique Manberti, prefecto del Supremo Tribunal de la Signatura Apostólica. Por último, a mediodía, el pontífice celebró un encuentro con Monseñor Rino Fisichella, presidente del Consejo Pontificio para la promoción de la nueva evangelización. En la administración ordinaria de la Iglesia, el Santo Padre ha nombrado entre los consultores de la Congregación para las Causas de los Santos a los padres Silvano Giordano, Roberto Fornaciari y a la profesora Tiziana María Di Blasio, todos ellos docentes de Historia de la Iglesia de la Pontificia Universidad Gregoriana. Asimismo, el Papa nombró al cardenal Roger Michael Mahony, arzobispo emérito de Los Ángeles, su enviado especial a la celebración que tendrá lugar el próximo 4 de marzo con motivo del 150 aniversario de la erección de la diócesis de Scranton en los Estados Unidos de América. Mañana, domingo 14 de enero, a las 10 de la mañana en la Basílica Vaticana, el Papa Francisco presidirá la concelebración eucarística en la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado, y a mediodía rezará la oración mariana del Ángelus con los fieles y peregrinos que se darán cita en la plaza de San Pedro para escuchar su comentario al Evangelio, rezar por sus intenciones de pastor de la Iglesia Universal y recibir su bendición apostólica. En efecto, mañana, como hemos dicho en titulares, se celebrará la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado, que este año llega a su 104 edición. Y para esta ocasión, el Santo Padre publicó el pasado mes de agosto, en la solemnidad de la Asunción de la Virgen María, un mensaje titulado Acoger, proteger, promover e integrar a los emigrantes y refugiados. En este texto pontificio, el Santo Padre recuerda al mundo que durante sus primeros años de pontificado ha manifestado en repetidas ocasiones cuánto le preocupa la triste situación de tantos emigrantes y refugiados que huyen de las guerras, de las persecuciones, de los desastres naturales y de la pobreza. Y añade que se trata indudablemente de un signo de los tiempos que desde su visita a Lampedusa del 8 de julio del año 2013 ha intentado leer invocando la luz del Espíritu Santo. Tras considerar que cada forastero que llama a nuestra puerta es una ocasión de encuentro con Jesucristo, que se identifica con el extranjero acogido o rechazado en cualquier época de la historia, y que a cada ser humano que se ve obligado a dejar su patria en busca de un futuro mejor, el Señor lo encomienda al amor maternal de la Iglesia, el Papa concluye su mensaje
confiando a la materna intercesión de la Madre de Dios, que experimentó en sí la dureza del exilio, acompañando amorosamente al Hijo en su camino hasta el Calvario, y que ahora comparte eternamente su gloria, las esperanzas de todos los emigrantes y refugiados del mundo y los anhelos de las comunidades que los acogen, para que de acuerdo con el supremo mandamiento divino aprendamos todos a amar al otro, al extranjero, como a nosotros mismos. El lunes 15 de enero, el Papa Francisco emprenderá su viaje apostólico a Chile y Perú, con etapas en las ciudades chilenas de Santiago, Temuco e Iquique, y las peruanas de Lima, Puerto Maldonado y Trujillo. Visita que concluirá el próximo 22 de enero. Sin embargo, en Chile se han producido 4 ataques con bombas incendiarias, de los cuales uno fue neutralizado, que han estremecido la capital del país. Los objetivos fueron las iglesias Emanuel de Recoleta y Cristo Vencedor de Peñaloen, así como la parroquia de Jesús Maestro y el santuario de Cristo Pobre de Matucana, que representó el blanco del único ataque frustrado. Según refieren las agencias de prensa, un grupo de anárquicos, guiados por la ex candidata presidencial Roxana Miranda, habría ocupado por algunos minutos la sede de la Nunciatura Apostólica en un acto de protesta contra los millones gastados para acoger al Papa Francisco. Mientras tanto, la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, ha condenado dichos ataques, aunque aún no se conocen a los mandantes, asegurando que el gobierno ha hecho todo lo que estaba en su poder para ayudar en la planificación y en la organización del viaje apostólico del pontífice. Durante uno de los ataques fueron divulgados panfletos con amenazas directas contra el Papa Francisco. Por su parte, el cardenal Ricardo Ezzati, arzobispo de Santiago de Chile, ha manifestado en nombre del pueblo chileno la alegría por la visita del pontífice. Lo que ha sucedido está provocando una reacción contraria muy positiva, en primer lugar, de rechazo a toda manifestación violenta y, en segundo lugar, ha producido un fervor nuevo de adhesión a la causa de la llegada del Santo Padre a Chile. También en este caso, la manifestación de unos cuantos insensatos está provocando una reacción muy positiva en la población. Estamos con los brazos y el corazón abiertos para acoger la persona y el mensaje del Santo Padre. Escuchemos sus palabras. Yo creo que la consecuencia que ha tenido, en el fondo, dentro de lo que puede ser una situación de disgusto frente a eso, lo que está provocando es una reacción contraria muy positiva. En primer lugar, de rechazo a toda manifestación violenta, y en segundo lugar, ha producido también un fervor nuevo de adhesión a la causa de la llegada del Santo Padre a Chile, y por lo tanto no hay mal que por bien no venga. También en este caso, la manifestación de unos cuantos insensatos está provocando una reacción muy positiva en la población. Estamos con los brazos y el corazón abiertos para acoger a la persona y el mensaje del Santo Padre. Estamos viviendo un momento de mucha alegría y de mucha esperanza. También estos signos, que gracias a Dios no han sido mayores, nos hacen ver que la visita del Santo Padre quiere ser una presencia del Señor en medio de nosotros. Y sin duda alguna hay alguien o algunos que no están muy contentos con esta bendición, pero los fieles cristianos, la Iglesia Católica, estamos muy felices y estamos muy entusiasmados en acoger la visita del Papa, que nos trae la paz de Jesús y que nos trae espíritu de reconciliación, de unidad, de superación de todos los conflictos, y por consiguiente estos pequeños signos que pueden llamar la atención a nivel de comunicación social. No es el clima que estamos viviendo. El clima de la gente es un clima de mucha fe, de mucha esperanza, atendiendo con los brazos abiertos y con el corazón muy dispuesto el mensaje que el Santo Padre nos trae. Todo esto ha sido una situación, digamos, puntual de pequeños grupos
que naturalmente tienen todo el eco y el altavoz de las comunicaciones sociales, pero quiero decirles que la realidad de la ciudad, la realidad del país es una realidad infinitamente mayoritaria que está esperando al Santo Padre con los brazos abiertos, con el corazón abierto, la palabra que el Santo Padre nos va a dirigir en nombre del Señor Jesús y de su Evangelio. Estamos seguros que Él nos va a hablar de la paz, estamos seguros que nos va a hablar de la reconciliación, que nos va a hablar de lo que significa vivir en solidaridad, especialmente con los hermanos más necesitados y más pobres. Así que con mucha confianza y con mucha alegría estamos esperando la llegada del Santo Padre. Andrés y Juan pasaron la tarde con Jesús. Refiere el Evangelio de Juan en el capítulo 1, versículos 35 al 42. Es que Juan Bautista tenía discípulos, había jóvenes como Juan y Andrés capaces de sentir los deseos espirituales, conocer las cosas de Dios, escuchar al que hablaba de Dios con esa fuerza como lo hacía Juan Bautista. Después de su bautismo, Jesús volvió a pasar por el Jordán y cuando Juan lo vio, dijo a sus discípulos: «Este es el Cordero de Dios». Los dos discípulos, al oírlo hablar así, siguieron a Jesús. Él se dio vuelta y viendo que lo seguían, les preguntó: «¿Qué quieren?». Ellos les respondieron: «Rabí», que traducido significa maestro, «¿dónde vives?». «Vengan y lo verán», les dijo. Fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. Era alrededor de las 4 de la tarde. Andrés era hermano de Simón. Cuando se encontró con él, le dijo: «Hemos encontrado al Mesías», que traducido significa Cristo. Lo llevó donde estaba Jesús. Jesús lo miró y le dijo: «Tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas», que traducido significa Pedro. Hasta aquí el Evangelio. Yo te pregunto y me pregunto, ¿escuchamos el reclamo del Espíritu en nosotros? ¿Tratamos de conocer las inspiraciones de Dios? ¿Rezamos para estar simplemente con el Señor? El encuentro con Jesús, como dice Francisco, nos llenará de alegría, como pasó con Andrés, con Juan, Pedro y todos aquellos que se quedaron con él para toda la vida. Para tu radio, Reflexiones en Frontera, jesuita Guillermo Ortiz. Tras finalizar en la medianoche del 9 de enero el cese al fuego bilateral, temporal y nacional entre el gobierno y el Ejército de Liberación Nacional, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, dio a conocer el 10 de enero que el gobierno ha suspendido los diálogos de paz con el ELN después de que las autoridades del departamento del norte de Arauca acusaron al ELN de haber perpetrado ataques explosivos a oleoductos y de haber arrojado una granada que hirió a 2 infantes de marina. Nuestra compañera Yada Aquilino conversó con el secretario de la Conferencia Episcopal Colombiana y obispo auxiliar de Medellín, Monseñor Elkin Fernando Álvarez Botero. Escuchemos. Días pasados, los obispos, junto con la misión de verificación de la ONU, habían exhortado a las partes a continuar en la mesa de negociaciones. Ahora que se detuvieron los diálogos, ¿cuál será el próximo paso de la Iglesia de Colombia? También recordando las palabras del Papa en Colombia por la paz y la reconciliación nacional. Nosotros mantenemos la posición junto con los delegados de la ONU, de seguir invitando al diálogo y ojalá con un cese al fuego renegociado. Esto es lo que nosotros pedimos. En el comunicado insistíamos en la conveniencia de mantener el cese al fuego. Es muy importante para disminuir los índices de violencia y para dar tranquilidad a la población civil. En los próximos días habrá una reunión del delegado de la ONU, de representantes de la ONU de alto nivel, con el presidente de la Conferencia Episcopal y la Comisión de Conciliación Nacional, para determinar modos concretos de ayudar y de invitar a la recuperación, al reanudamiento de los diálogos.
Oración para el fin de semana. Segundo domingo del tiempo ordinario. Vuelvo a ti, Señor, un día más, para dedicarte unos minutos al final de mi semana, para sentir tu llamada de nuevo, como un niño que se deja impresionar por su padre, como un alumno que escucha a su maestro, como el que espera una llamada importante. Quisiera, Señor, oír tu voz. ¿Y qué quieres tú de mí? Quisiera que te adelantes a mí, quisiera que me sorprendas, quisiera que te quedaras más de la cuenta, quisiera que me cubras la espalda, quisiera que me abraces muy fuerte, quisiera que sepas todo sin decir nada. Quisiera que te adelantes a mí, quisiera que me sorprendas, quisiera que te quedaras más de la cuenta, quisiera que me cubras la espalda, quisiera que me abraces muy fuerte, quisiera que sepas todo sin decir nada. Quisiera que hoy redobles la apuesta. Quisiera que sin pedírtelo estés aquí. Estés aquí. Quisiera que hoy redobles la apuesta. Quisiera que sin pedírtelo estés aquí. Estés aquí. La lectura de hoy es del primer libro de Samuel. Samuel estaba acostado en el templo del Señor, donde estaba el arca de Dios. El Señor llamó a Samuel y él respondió: Aquí estoy. Fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo: Aquí estoy, vengo porque me has llamado. Respondió Elí: No te he llamado, vuelve a acostarte. Samuel volvió a acostarse. Volvió a llamar el Señor a Samuel. Él se levantó y fue donde estaba Elí y le dijo: Aquí estoy, vengo porque me has llamado. Respondió Elí: No te he llamado, hijo mío, vuelve a acostarte. Aún no conocía Samuel al Señor, pues no le había sido revelada la palabra del Señor. Por tercera vez llamó el Señor a Samuel. Y él se fue donde estaba Elí y le dijo: Aquí estoy, vengo porque me has llamado.
Elí comprendió que era el Señor quien llamaba al muchacho, y dijo a Samuel: Anda, acuéstate, y si te llama alguien, responde: Habla, Señor, que tu siervo te escucha. Samuel fue y se acostó en su sitio. El Señor se presentó y le llamó como antes: Samuel, Samuel. Él respondió: Habla, que tu siervo te escucha. Samuel crecía, y el Señor estaba con él. Ninguna de sus palabras dejó de cumplirse. En mi vida también tengo pequeños templos, lugares en los que me resulta fácil encontrarme con Dios, lugares donde puedo dormir, sentirme en manos de Dios, escenarios que me cautivan y que con solo recordarlos se dibuja una sonrisa en mi cara. ¿En qué lugares me siento más cerca del Señor? ¿Cuáles son los templos de mi vida? Como a Samuel, también a mí Dios me llama por mi nombre. Se dirige a mí con cariño, ternura y aprecio. Imagino cómo me llama Dios. Pienso qué nombre utiliza Dios para dirigirse a mí. Mi vida también tiene mucho de promesa y de sueños, de llamadas y de anhelos, proyectos que me llenan el corazón y acarician mi imaginación, situaciones que me invitan a vivir una vida plena y donde Dios está muy presente. ¿A qué me llama Dios? ¿Cuál es la promesa de Dios para mi vida?
Escucho de nuevo el texto, pero esta vez siento que Dios me llama por mi nombre. Como a Samuel, también a mí me llama Dios. Samuel estaba acostado en el templo del Señor, donde estaba el arca de Dios. El Señor llamó a Samuel y él respondió: «Aquí estoy». Fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo: «Aquí estoy, vengo porque me has llamado». Respondió Elí: «No te he llamado, vuelve a acostarte». Samuel volvió a acostarse. Volvió a llamar el Señor a Samuel. Él se levantó y fue donde estaba Elí y le dijo: «Aquí estoy, vengo porque me has llamado». Respondió Elí: «No te he llamado, hijo mío, vuelve a acostarte». Aún no conocía Samuel al Señor, pues no le había sido revelada la palabra del Señor. Por tercera vez llamó el Señor a Samuel, y él se fue donde estaba Elí y le dijo: «Aquí estoy, vengo porque me has llamado». Elí comprendió que era el Señor quien llamaba al muchacho, y dijo a Samuel: «Anda, acuéstate, y si te llama alguien, responde: Habla, Señor, que tu siervo te escucha». Samuel fue y se acostó en su sitio. El Señor se presentó y le llamó como antes: «Samuel, Samuel». Él respondió: «Habla, que tu siervo te escucha». Samuel crecía y el Señor estaba con él. Ninguna de sus palabras dejó de cumplirse. Me llamas a convertirme en agua para el sediento, en risa para quien llora, en tiempo del que está solo. Me pides que me transforme en brisa para el cansado, en techo para quien vaga, en cura para el enfermo. Me dices: sé luz para el ciego y palabra para el mudo. Sé las piernas del herido que no puede sostenerse. Me llamas a convertirme, Señor, y aquí estoy, débil, con toda mi pobreza, sin saber bien cómo responder, por dónde empezar o qué pasos dar. Pero aquí estoy, Señor, y tú me llamas a convertirme. Me dirijo a ti, Señor, sabiendo que me has llamado primero y que me escuchas en lo más hondo. También yo me siento una vez más como Samuel al principio de un camino. Y me hago consciente de que siempre tu voz estará conmigo. Tu palabra será llamada, promesa y envío para llevar tu buena noticia a este mundo. Que esta oración te pueda acompañar a lo largo de la semana, repitiendo en tu interior una y otra vez este anhelo. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Habla, Señor, que tu sierva escucha. Levanto mis ojos a los montes, ¿quién me ayudará? La ayuda me viene del Señor, por su gran compasión. Hoy sábado escuchemos el Evangelio de San Marcos en el capítulo 2, versos del 13 al 17. En aquel tiempo Jesús salió de nuevo a caminar por la orilla del lago. Toda la muchedumbre lo seguía y él les hablaba. Al pasar vio a Leví,
Mateo, el hijo de Alfeo, sentado en el banco de los impuestos, y le dijo: sígueme. Él se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba a la mesa en casa de Leví, muchos publicanos y pecadores se sentaron a la mesa junto con Jesús y sus discípulos, porque eran muchos los que lo seguían. Entonces unos escribas de la secta de los fariseos, viéndolo comer con los pecadores y publicanos, preguntaron a sus discípulos: ¿por qué su maestro come y bebe en compañía de publicanos y pecadores? Habiendo oído esto, Jesús les dijo: no son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Yo no he venido para llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, para comprender el ser y la misión del Señor Jesús, y también para comprender nuestro ser de hijos de Dios y nuestra misión de ser luz y sal en medio del mundo, vale la pena que escuchemos y que nos grabemos con mucha claridad en nuestro corazón y en nuestra mente estas palabras del Señor Jesús. No son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Yo no he venido para llamar a los justos, sino a los pecadores. Mis queridos hermanos, en el corazón de Jesús hay lugar para todos. Hay lugar no solamente para Mateo y los pecadores de aquel tiempo, sino también hay lugar para ti y para mí. Y el Señor Jesús con esto nos enseña y nos invita a que nosotros tengamos un corazón universal, no solamente que no condenamos, sino que damos la oportunidad para que todos tengan una vida nueva. Jesús nos invita a tomar conciencia de que nuestra misión como cristianos es ser misericordiosos y nunca condenadores de nuestros hermanos. Por esto reflexionemos: ¿realmente soy movido por la misericordia o soy aquel hermano de mano dura que condena a su hermano? Acerquémonos pues a Jesús con plena confianza. Estemos contentos porque Jesús ha venido para nosotros, que somos los primeros pecadores. Un abrazo, y que la misericordia con nuestros hermanos sea nuestro distintivo de hijos de Dios. Que Dios les bendiga. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Entre los santos del 13 de enero se encuentra un obispo y doctor de la Iglesia, San Hilario de Poitiers. Nació a principios del siglo IV en Poitiers. Fue uno de los que tuvo que combatir contra la herejía de su tiempo. Hilario fue desterrado a Frigia por el emperador Constancio. Nació en el seno del paganismo, ¿no? Y su afán por buscar la verdad le llevó a estudiar las diferentes corrientes filosóficas de la época, recibiendo un influjo especial del pensamiento neoplatónico. La búsqueda de la respuesta sobre el fin del hombre le llevó a la lectura de la Biblia, y ahí encontró lo que buscaba. Entonces se convirtió al cristianismo. Era un noble terrateniente, y cuando se convirtió estaba casado y tenía incluso una hija a quien amaba tiernamente, ¿no? Poco después del bautismo, el pueblo lo aclamó como obispo de su ciudad natal. Fueron 6 años de intenso estudio y predicación antes de partir para el destierro del que te hablaba al principio. En estos años perfeccionó su formación cultural y teológica, y como obispo fue un buen padre y pastor, humano en la lucha y humanísimo en la victoria. Defendió a los obispos que reconocían su propio error, y murió en Poitiers el año 367, y con su testimonio y su recuerdo me despido de ti. Hasta mañana, te espero aquí en Diócesis TV. El domingo 28 de enero el Santo Padre visitará la Basílica de Santa Sofía en Roma para encontrarse con la comunidad greco-católica ucraniana. Así lo ha confirmado el director de la oficina de prensa de la Santa Sede, Greg Burke, la mañana del viernes 12 de enero, comunicando que el Papa Francisco ha aceptado la invitación de su beatitud Sviatoslav Shevchuk, arzobispo mayor de Kiev-Hali de los ucranianos, y visitará la Basílica de Santa Sofía en Roma el domingo 28 de enero a las 4 de la tarde, donde se encontrará con la comunidad greco-católica ucraniana. Esta iglesia es una de las 24 de propio derecho de rito oriental en comunión con la Santa Sede. Su origen se sitúa en la cristianización de la Rus de Kiev en el año 988. Actualmente cuenta con aproximadamente un 10% de fieles y es una de las más importantes en el país, por detrás de las iglesias ortodoxas vinculadas al Patriarcado de Moscú y al de Kiev.
Según las estadísticas, actualmente en las 33 jurisdicciones de la Iglesia Greco-Católica Ucraniana hay unos 90 obispos, cerca de 4.000 parroquias y más de 3.000 sacerdotes. La comunidad ha expresado su alegría ante el próximo y eminente encuentro con el Santo Padre, que sin duda reforzará los buenos lazos ya existentes entre ambas comunidades. Yo creo que la consecuencia que ha tenido, en el fondo, dentro de lo que puede ser una situación de disgusto frente a eso, lo que está provocando es una reacción contraria muy positiva. En primer lugar, de rechazo a toda manifestación violenta, y en segundo lugar, ha producido también un fervor nuevo de adhesión a la causa de la llegada del Santo Padre a Chile, y por lo tanto no hay mal que por bien no venga. También en este caso, la manifestación de unos cuantos insensatos está provocando una reacción muy positiva en la población. Estamos con los brazos y el corazón abiertos para acoger la persona y el mensaje del Santo Padre. Estamos viviendo un momento de mucha alegría y de mucha esperanza. También estos signos, que gracias a Dios no han sido mayores, nos hacen ver que la visita del Santo Padre quiere ser una presencia del Señor en medio de nosotros. Y sin duda alguna hay alguien o algunos que no están muy contentos con esta bendición, pero los fieles cristianos, la Iglesia Católica, estamos muy felices y estamos muy entusiasmados en acoger la visita del Papa, que nos trae la paz de Jesús y que nos trae espíritu de reconciliación, de unidad, de superación de todos los conflictos, y por consiguiente estos pequeños signos que pueden llamar la atención a nivel de comunicación social. No es el clima que estamos viviendo. El clima de la gente es un clima de mucha fe, de mucha esperanza, atendiendo con los brazos abiertos y con el corazón muy dispuesto el mensaje que el Santo Padre nos trae. Todo esto ha sido una situación, digamos, puntual de pequeños grupos que naturalmente tienen todo el eco y el altavoz de las comunicaciones sociales. Pero quiero decirles que la realidad de la ciudad, la realidad del país, es una realidad infinitamente mayoritaria que está esperando al Santo Padre con los brazos abiertos. Con el corazón abierto, la palabra que el Santo Padre nos va a dirigir en nombre del Señor Jesús y de su Evangelio. Estamos seguros que Él nos va a hablar de la paz, estamos seguros que nos va a hablar de la reconciliación, que nos va a hablar de lo que significa vivir en solidaridad, especialmente con los hermanos más necesitados y más pobres. Así que con mucha confianza y con mucha alegría estamos esperando la llegada del Santo Padre. El Papa y los migrantes y refugiados. Ante la celebración del Papa Francisco de la Santa Misa en la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado, Sor Albertina Pauletti, de las Hermanas Misioneras de San Carlos Scalabrinianas, destaca la preocupación del obispo de Roma por los migrantes y refugiados. Una vela encendida. Entrevistada por Bianca Fracalvieri, Sor Albertina Pauletti habla también de la iniciativa de encender una vela, pues los migrantes son portadores de luz y de paz, y a recuerdo de los que han fallecido mientras migraban. ¿Qué es lo que el Papa quiere decir al mundo sobre los migrantes? Es la primera pregunta. Para mí, el Papa Francisco quiere recibir en su casa a los migrantes y refugiados. Quiere celebrar con ellos porque quiere decirle a ellos: estoy con ustedes. Yo conozco el dolor, conozco la trayectoria de las migraciones, porque incluso la familia de él vivió eso, y estando él en Argentina ha vivido muy de cerca las migraciones en Argentina. Entonces el Papa no solo quiere decir a ellos esto, ¿no? Quiere decir al mundo: yo estoy con los migrantes, y creo que lo ha dicho de mil maneras. Yo estoy con los migrantes y con los refugiados, yo condivido con ellos el dolor, la trayectoria, y también dice: deseo que el mundo sea un mundo para todos, deseo
y quiero incidir en esto, que las migraciones son las que van a transformar el mundo. Mejor dicho, siempre fueron motivo de transformación de la humanidad. La persona humana siempre migró, continuará migrando, y por más que los líderes políticos quieran cerrar puertas, construir murallas, no van a lograr impedir el paso de la historia. Ese paso es construido por las migraciones, por el movimiento migratorio. Entonces, los países quieren defender sus compatriotas, pero se olvidan que sus propios compatriotas también en su momento de dificultad emigraron y fueron una riqueza para los países donde llegaron. Entonces el Papa Francisco insiste en transmitir este mensaje. El mundo es de todos y es para todos. Hay una iniciativa de encender una vela, una candela. Sí, hemos tomado esa iniciativa de encender una vela en la noche del 13 al 14, justamente para simbolizar que los migrantes son portadores de luz, de paz, y también considerando todas las personas que han perdido la vida en la trayectoria, ¿no?, de la migración. Y que de última también ellos son luz para el mundo. Y esa luz queremos que ella brille, sea vista para realmente lograr ver más allá de las dificultades que las migraciones pueden ser, porque quien se encierra no ve la luz de afuera. Entonces, las migraciones pueden ser vistos y deben ser vistos como una luz, una posibilidad, una oportunidad para el crecimiento de la humanidad. Termina así nuestro informativo en lengua española. Gracias una vez más por haber estado con nosotros. Alabado sea Jesucristo.